No te veía. Mi alma te adora, ya te has crecido, ya es un hombre. Mi alma te adora, Jesucristo. Santo y poderoso Jehová. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Let's look in our Bibles. Isaías 55:1. Isaiah chapter 55 verse 1. Mi alma te adora, Jesucristo. Y mientras lo busca, Dios no le molesta que usted le alabe. Mi alma te And when adora, you look for Jesús. the pages, God doesn't bother if you praise Him. Amen. Santo y poderoso tú eres Jehová. Isaías 55:1. Isaiah chapter 55 verse 1. Santo es Jesús. Amen. We worship you, Jesus. Mi alma te adora, Jesucristo. Tú eres santo, Dios poderoso. Gracias, Jesús. Poderoso tú eres Jehová. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, Jesús. aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Poderoso Jehová. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Amen. Isaiah chapter 55 verse 1 reads in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come buy wine and milk, without money and without price. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios bueno de poder y misericordia, Padre, una vez más, Dios mío, vengo ante tu presencia proponiéndome a predicar tu palabra, Dios mío. Como siempre te pido, no te pido que me quites, sino que pases el carbón encendido por mis labios. Que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú administrándonos a través de tu palabra, Dios mío. Padre, siempre te daré la gloria y la honra porque tú eres el poder. Y por último, Dios mío, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Y esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may now be seated. El tema de hoy, The theme of today, ven para que tu sed sea saciada. come so that your thirst is satisfied. Ven para que tu sed sea saciada. Come so that your thirst is satisfied. Aquí en Isaías 55:1 Here in Isaiah 55:1, habla que todos los sedientos venid. it talks about people to come. Y dice que aunque no tengas dinero, comprar y comer. And it says, even if you don't have money, eat and buy. Y dice sin dinero, sin costo alguno. And it says, without money and without a price. Lo que aquí Dios está hablando, Here, what God is saying, que la salvación nadie la puede comprar. that the salvation, no one can buy Que it. todo el que tiene sed de parte de Dios, That everyone who has thirst apart from God tiene que acercarse y venir a Él. has to come close and get closer to Him. O sea que si tú estás sediento de Dios, So if you're thirsty for God, y estás sediento de buscar presencia, and you're thirsty to seek His presence, no hay nada en el mundo que puedas comprar there's nothing in this world that you can buy que pueda satisfacer esa sed en ti. that can satisfy that thirst in you. Por eso dice, los que no tienen dinero, That's why it says those that don't have money, porque la salvación no se compra. because the salvation you can't buy. Jesucristo nos la dio a través de la cruz del Calvario Jesus gave it to us through the cross, y nos la dio gratis, and He gave it to us free. siendo nosotros inmerecedores, Us being unworthy of it, porque no merecemos nada de parte de Dios, because we don't deserve nothing from God, porque le hemos fallado tanto because we have failed Him many y times, aún seguimos fallando. and we will continue failing Y Him. es una deuda que jamás podremos pagarle a Dios. And that is something that we can't repay back to God. Jamás, no importa el dinero que tengamos, It doesn't matter how much no money we importa lo have, que nosotros hagamos, what we do, jamás podemos pagar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. we will never be able to pay what He did for Mi each and every alma te single one of adora. us. Dios hace un llamado para la reconciliación con Él. God does a calling
Amen. Hallelujah. Y es el único que nos puede restaurar. And He's the only one that can restore us. Solo tenemos que abrir nuestros corazones. We only have to open our hearts. Porque la Biblia dice que Él viene y toca la puerta. Because the Bible says He comes and knocks on the door. Y Él entra si nosotros lo dejamos entrar. And He enters if we let Him Pero si enter. tú lo dejas afuera, But if we leave Him Él outside, se queda afuera. He stays outside. Porque Él no te va a forzar a que tú abras tu corazón. He's not going to force you to open Pero Él your sí heart. llama y toca la puerta de tu corazón. He calls and knocks to Y the te door dice, of your estoy heart. aquí esperando por ti. And He says, I'm here waiting for you. Estoy esperando para levantarte. I'm waiting to lift you up, Estoy aquí para restaurarte. to restore you. Pero nosotros nos hacemos de oídos sordos. But we've turned deaf. O le decimos todavía no es mi tiempo. Or we say, it's not my O time le yet. decimos todavía estoy muy joven. Or we say, we're still a youth. O we're young. todavía no siento de buscar de tu Or presencia. I don't feel to seek your Yo presence. mejor lo hago luego. I'd rather do another time. Sin saber que la muerte nos está acechando también. Without noticing that the death Sin is saber que hay un seeking us. diablo en el mundo acechándonos. That there's a Satan who's trying to Que keep si attacking Dios lo us. deja nos destruye. That if God allows, He will Que si Dios destroy lo us. deja nos desaparece de la tierra. That we will disappear from this earth. Y si nos morimos And if we die sin salvación, without salvation, la Biblia dice que todo aquel que muere sin salvación the Bible says all those who die without se salvation va para el infierno. will go to hell. Mucha gente ve esto como que uno amenaza a las personas, Many people see this as one is saying pero bad la things, palabra es dura, but the word is hard. la palabra es verdadera, The word is the truth. la palabra es la que liberta The word is what y la liberates. palabra hay que predicarla como está en la Biblia. And the word we must preach it as Si it is in nosotros the Bible. comenzamos a predicar conforme a nuestros If corazones, we start preaching from our las hearts, iglesias se van a llenar. the churches will be filled. Vamos a necesitar un templo grandísimo, We're going to need a huge temple, pero no estamos guiando a esa gente para el cielo. but we are not turning those people So, towards por God. eso yo prefiero That's why I prefer que Dios traiga cuando Él quiere traer, that God brings whenever He pero wants to hacer la bring, voluntad de Dios. but do the will of God. Predicar lo que dice la Biblia. Preach what the word Si la says. Biblia dice que hay que abrir nuestros If corazones, the Bible says we have to open hay our que abrir hearts, nuestros corazones para Dios, we have to open our hearts for God, para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas, so He can glorify Himself in para our que Él lives. pueda cambiar nuestra forma de vivir. He can change the form of Esa we're sed que living. tenemos por dentro, That thirst that we have Él inside, es el único que la puede saciar. He's the only one that can No fill importa it. lo que hagamos, It doesn't matter what we no do, importa con quién who compartimos, are we with, no importa lo que tengamos, what we have, esas solo lo puede saciar Dios. only God can fill that. Él es el único He's the only que one puede llenar ese vacío en nuestros that corazones. can fill that emptiness in our Esa hearts, sed que tenemos diariamente. that thirst that we have daily. Porque aún nosotros que le servimos a Dios, Because even us who serve God, tenemos hambre y sed de Dios. we have hunger and thirst Queremos from más God. de Dios. We want more from God. Queremos que Dios haga algo diferente cada día. We want God to do Porque something different tenemos daily. hambre y sed de Dios. Because we have thirst and Hambre y hunger sed de justicia. of justice. Y yo sé que cuando uno no tiene a Dios, And I know when one o doesn't cuando have uno God, vive lejos de Dios, or when one is far from God, uno se siente a veces solo, they feel se lonely. siente vacío. They feel Y hay empty. un montón de personas alrededor tuyo, And there's a lot of people pero around como you, quiera te sientes solo, but you still feel lonely. porque eso lo llena Dios. Because only God can Lo do llena el that. Espíritu The Santo Holy y Él Spirit. te acompaña todos los días de tu vida. And He's with you all days Y of Él your life. quita esa sed y hambre que tienes tú. And He takes out that thirst and Y hunger Él that you have. comienza a trabajar en nuestras vidas. And He starts to work in our lives. Dice en Juan 7, 37, 38. It says in John chapter 7, verses 37 and Y 38. en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. It says, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Y como dije ahorita, And like I said earlier, la sed del alma, el único que la puede saciar es Cristo. the thirst of your soul, the only one that can fill that up is Jesus. Es quien te da descanso y paz. He's the one who gives you rest and Él peace. conoce todo lo que nosotros necesitamos He knows everything that we need para proseguir con nuestra vida. so that we can continue with our La lives. transformación que Jesús nos da The transformation that Jesus impactará la gives vida de otros impacts other people's a lives través de nuestro testimonio. through our testimonies. Porque cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, Because when we're serving God, somos diferentes. we are different. No tenemos que decirle a la gente yo le sirvo a Dios. We don't need to tell other people I No serve tenemos que God. estar diciéndole a la gente yo soy We cristiano. don't need to tell others we're No tienes que Christians. estar viniendo y estás en el trabajo y comenzar a hablar en lengua. We don't need to go to our Ni jobs tienes and que start correr speaking en el in tongues espíritu. or run in the spirit. Porque ellos se van a dar de cuenta que tú eres diferente a ellos. Because they're going to realize that you're Porque ellos van different. a ver que tú no hablas como ellos. They're going to say you don't speak Ellos like van them. a ver que cuando tú haces los chistes colorados, tú no te vas a reír. When they do false comments Ellos or van a jokes, ver they're que not tú no gonna laugh. hablas malo como hablan ellos. You don't speak bad like they Y ellos do. van a venir un día y decirte por qué tú eres And they're diferente. going to say and come to you, why are ¿Por you qué tú different? hablas Why do diferente? you speak different? Y es que el testimonio que le estamos dando a esa It's vida, because our testimony le that we're estamos giving, demostrando que en nosotros vive un Cristo de poder. we're demonstrating that we have a Y ahí es donde Dios nos abre la puerta. and that's where God opens Y the podemos door. testificarle de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. We can testify what De God dónde did in Dios our nos lives. sacó. Where did God take De us dónde from? Dios nos limpió. Where He cleaned Y us lo que Él from. sigue haciendo en nuestras And what vidas. He continues doing in our Pero lives. tenemos que tener un testimonio intachable. But we have to have an incredible Un testimony testimonio que el Espíritu Santo vive en nuestras that vidas. the Holy Spirit lives in our Un lives. testimonio que muestra que hay verdad en nuestras That vidas. there's truth in our lives. Porque imagínate uno cristiano Because imagine one being a Christian y te cogen en una mentira. and they catch you in a O lie. te cogen cogiendo algo que no es tuyo. And they catch you having something that's Y not después yours. viene y lo niega. And then you lie. ¿Qué testimonio tú le estás dando a esa persona? What testimony are you giving Jamás that te lo person? vas a ganar para You Cristo. will never gain them for Porque lo Christ. primero que esa persona, el diablo le va a poner en su Because mente. what Satan's going to tell that person, Si te hizo eso, if they did that, imagínate el resto de la iglesia. imagine the rest of the Y church. por eso a veces el testimonio de los cristianos se daña. And that's why many people's Porque las testimony personas no se comportan como cristianos cuando están fuera de la iglesia. because people don't act like Christians when they're Porque outside the actúan como church. un mundano Because they act like a person from para the caer world en el grupito. to fill in with the Mira, yo group. me prefiero estar solo en una esquina, I prefer to be lonely in a almorzando corner, solo, being alone, que estar con el grupo, than to be with the que lo group. que hacen es hablando malo y maldiciendo al But Señor. all they do is talk Yo bad. prefiero que digan tú eres un solitario, I prefer someone to call me pero lonely, estar gozoso estando solo ahí. but be happy alone Porque there. conmigo siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Because with me is the Father, Son, and Y the Holy mientras yo Spirit. los tenga a ellos en mi And vida, while I have them in my tengo life, gozo todo el I tiempo. have peace and No happiness all the necesito time. marihuana, I don't need no necesito marijuana. I droga, don't need no drugs. necesito alcohol I don't need para alcohol. decir que estoy gozoso. To say that I'm Porque el happy. gozo desde que me levanto Because when I wake lo up, I'm siento happy. hasta que me acuesto. I feel it all the way till I'm Y mientras sleeping. duermo estoy en ese gozo del And Señor. while I'm sleeping, I'm still in that Porque peace en and mí joy of vive. God. Amen. Porque en mí vive Because He lives in me, el Dios de poder. the God of power, Un Dios verdadero. a true God, Un Dios que antes yo no a conocía. God that I didn't know Un back Dios then, que yo decía que tenía en mi corazón, the one that I said I thought I had in my pero no heart, tenía but nada. I had nothing. Porque en verdad no lo conocía. Because truly I didn't know Him. Escuchaba que Dios existía. I heard that God Sabía que existed. Él estaba en el cielo, I knew He was in heaven, pero nada más. but nothing else. Hasta que un día Dios me trajo a sus pies. And so one day God brought me to Hasta que His un día feet Él permitió que yo le conociera. until He permitted me to Y know esa Him. sed que había dentro de mí, And that search that I was Él la having in me, sació. He satisfied it. Él me transformó. He transformed me. Él me cambió He completamente. changed me completely. Y yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi And vida. I am so thankful for what God has done in my life. Dice el Salmo 107:9. It says in Psalms 107 verse 9, Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. for He satisfied the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Aleluya. Esa hambre y sed de justicia solo Dios la puede saciar. That hunger and thirst only God can Esa fill. soledad y vacío en nuestros corazones
Él es el que lo llena porque nada ni nadie lo puede llenar. That loneliness and emptiness in our hearts, only God is the one who can fulfill us. Y yo sé que cuando uno está solo And I know when one is lonely y comienza a meditar, and they start to meditate, y cuando estamos lejos de Dios, and when we are far from nos God, sentimos solos. we feel lonely. Aunque la gente lo niegue, Even if people deny it, yo lo sé porque yo lo viví. I know it because I lived it. Te sientas y sabes en tu corazón que estás solo. You sit down and you know in Dice, your heart you're lonely. wow, se fue todo el You mundo, say, wow, everyone left, pero me siento solo. but I feel lonely. ¿Y por qué será? And why is that? Pero es porque ese vacío lo llena Cristo. But it's because that emptiness God fills Esa it. sed que tenemos nosotros That la thirst that we llena have, Cristo. God fills it. Nadie la puede llenar. No one can fill it. Puedes tener el mejor trabajo, You can have the best job, puedes tener la mejor esposa, the best wife, el mejor esposo, the best los husband, mejores hijos, the best kids, y eso como quiera no sacia esa sed, and that still doesn't fill up that thirst. porque esa sed la llena Dios. Because that thirst, God fills it. Ese vacío está en el corazón That emptiness in your heart con el propósito with the purpose de Dios llenarlo. of God to fill it. Nada más puede llenar eso. Nothing else can fill Nada that. más puede saciar esa sed. Nothing else can fill up that Es tan thirst. solo Dios, But only God. porque Él es nuestro creador. Because He is our creator. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Aleluya. Dice en Mateo 5:6, It says in Matthew 5, verse 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues de ellos, pues ellos serán saciados. blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Santo, aleluya. Dios conoce realmente lo que nosotros necesitamos, God knows in reality what we need, no lo que queremos. not what we want, Y Él sabe lo que nosotros queremos. and He knows what we want. Pero a veces lo que nosotros But queremos sometimes the things that we want, no es lo que necesitamos. it's not what we need. Y entonces pegamos a pelear con Dios. And then we start fighting with Porque God. queremos algo Because we want que something Dios sabe que no nos conviene. that God knows that isn't good Y for us. nosotros seguimos a veces tanto insistiéndole a Dios Sometimes we keep bothering God consistently que Él coge y permite que tú logres lo que tú quieres. that He allows and permits that you ¿Y get por what qué you lo want. permite? And why does He permit it? Porque sabe que vamos a fracasar. Because He knows we're going to Sabe fail. que nos va a ir mal. Amen. Hallelujah. Sabe que no vamos a lograr lo que queremos. He knows that we're not going to be able Porque to do no what we vino de want. parte de Él. Because it didn't come from Him. No vino porque Él quería que nosotros los tengamos. It didn't come because He knew Mira, a they didn't veces obtain it. tenemos un carro Sometimes we have a car y queremos otro más. and we want another one. Entonces queremos dos casas And then we want two houses. y quiero comprarme cosas que en verdad no necesito. And we want to buy things that in reality we don't need. Y entonces entra una necesidad. And then a necessity comes. No podemos pagar la luz. We can't pay the No light podemos bill. pagar la renta. We can't pay the rent. No podemos comprar comida. We can't buy food. Y entonces vamos y oramos a Dios. And then we go and we pray Y to God. decimos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? We say, God, why is this Y happening? Dios te va a traer a la memoria God's going to bring back to your todo lo memory que tú querías, all that you wanted, pero que no necesitabas. but that you didn't Y need. entonces Él te va a traer a And mente then He's going to bring you to que your cuando Él mind te quería bendecir, when He wanted to pero bless tú you, te empeñaste a lo que tú querías, but you got close to what en you vez de wanted. coger la bendición, Instead of grabbing the blessing, todo te está saliendo mal. everything is going wrong. Está yendo hard abajo You're going deep down porque no quiere lo que tú necesitas, because you're not getting what you need, sino lo que nosotros queremos. if not what you want. Y Dios a veces permite que nosotros obtengamos lo que queremos And God sometimes allows and permits para que that we get what we aprendamos de want, verdad a depender de Dios. so that we learn to depend on Para que God, nosotros busquemos de verdad a Dios. so that we truly seek God. Porque el corazón es engañoso. Because the heart fools El us. corazón te hace sentir que tú necesitas todo lo que tú ves. The heart makes you feel that you need Yo everything that necesito you see. comprarme esto. I need to Yo buy this. necesito tener I need to esto. have this. No, tenemos que aprender a pedirle a Dios. No, we need to learn to ask Y God. si Dios dice que no, And if God says o no, sentimos en nuestro corazón que no debemos hacerlo, and if we feel in our heart that we shouldn't do debemos, it,
hacerle caso a la voz de Dios. We should listen to the voice of Debemos God. hacerle caso a Dios, We alabanza al should nombre de listen Jesús. to God. Porque no es que no, si tenemos una casa la pongamos bonita, no es eso. It's not that when you have a house you can't make it Pero look cuando pretty. ponemos la casa bonita para enseñar, para echárnosla, But if we make the house look pretty to show off, entonces ya no es lo que tú necesitas, then it's not something es that lo you que tú need. quieres It's hacer. what you want to do. Y ahí es donde entra el orgullo. And that's where the ego comes from. Que ese es el pecado más grande y el primer pecado que ha existido. And that's the biggest sin and the first sin that ever Porque el existed. primero que le entró orgullo Because the first person to have fue ego a Satanás en el cielo, was Satan in cuando heaven. se llamaba Lucifer, When he was called Lucifer. cuando él era ángel de luz. When he was an angel of light. Él era una creación tan perfecta y bonita, He was a creation that was so perfect and pero le entró beautiful. el orgullo But the ego entered him. y lo dañó. And it ruined Y en him. vez de arrepentirse, Instead of to repent, se atrevió a rebelarse en contra de Dios, he dared to rebel against sabiendo que God. iba a perder, Knowing he was going to lose. sabiendo que él no le iba a ganar, Knowing he wasn't going to win. sabiendo que no iba a lograr lo que él quería, Knowing he wasn't going to get what he wanted. pero como quiera se levantó en contra de Dios. But either way, he went against Y así God. nosotros a veces hacemos con Dios, And sometimes that's what we do with que nos God. rebelamos, That we rebel. que queremos algo, y como lo queremos a todos modos, And because we want it, nos and olvidamos que Dios está ahí we forget that God is y there. tomamos una decisión nosotros And we take a decision y nos ourselves. salen todas las cosas mal. And everything turns out Pero wrong. cuando Dios quiere bendecirte But when God wants to y bless you, hacemos caso a esa voz, and we listen to that voice, nosotros logramos lo que queremos. we win what we wanted. Y queremos la voluntad de Dios. And we want the will of God. Por eso ese vacío en el corazón y esa sed, That's why that emptiness in your heart and that tenemos thirst, que quitarla. we have to get it off. Pero es abriendo nuestro corazón a Dios. But it's opening our Es hearts to dejando God. que Él entre y more en nosotros. It's allowing Him to come and Y dwell dejar que into Él us. cambie nuestra forma de And vivir. it allows Him to Nuestra change forma de ser. our way of life and our way of being. Dice en Apocalipsis 21:6. It says in Revelations chapter 21 verse 6, También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. and He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of waters of life without payment. Amen. Y si vemos, dice, Él es el principio y el fin. And if we see, He says He is the beginning and the end. Y desde el principio de la creación hasta ahora, And from the beginning of creation until now, Dios sigue extendiendo la misma invitación para la salvación. God keeps extending the same invitation for salvation. Porque mira, Adán Dios lo creó perfecto. Because look, Adam, God created him perfect. Eva era perfecta. Eve was perfect too. Pero Dios puso en ellos concupiscencia. But God put in them, amen. Perdón. Puso en ellos libre albedrío. Ellos no tenían concupiscencia todavía. Puso libre albedrío. God gave them free will. Y con ese libre albedrío And with that free will, fue porque ellos le fallaron a Dios. that's where they failed God. Porque tomaron una decisión incorrecta. Because they made a decision incorrect. Porque Eva le falló. Because Eve failed God. Pero se comprometieron cuando Adán le falla a Dios. But it was fulfilled when Adam failed God too. ¿Por qué? Porque él vio algo, Why? Because he saw something. quiso algo He wanted que something ya Dios le había dicho que no. that God already told him no. Pero como él vio que Eva no se murió cuando ella comió del fruto, But when he saw that Eve didn't die when she ate from the fruit, él le creyó lo que ella le estaba diciendo. he believed what he was being told from Eve. Y era que no se murió. And it was that she didn't die. Pero ahí fue donde entró el pecado a través de ello. But that's where sin entered into Ahí them. fue que entonces comenzó la concupiscencia en ellos. That's where, amen. Porque cuando comenzó, fue cuando él se dio cuenta que estaban desnudos. Because
they ate, that's when they realized that Porque they al were naked. principio ellos no veían nada malo con eso. Because in the beginning they didn't see Porque anything al wrong with principio it. la conexión de ellos era directa con Dios. Because back then in the beginning their connection was Pero with como el God. diablo es diablo, But because Satan is Satan, y como él fue expulsado del cielo, and since he was pushed out of heaven, yo me imagino I imagine que el diablo dijo, wow, él creó al hombre y a la mujer that the devil said, wow, he created man and woman, y los puso aquí donde yo estoy. and he put them there where I'm at. Yo lo voy a dañar. I'm going to destroy it. Yo lo voy a dañar I'm going to ruin it. porque yo voy a demostrar que yo también puedo. Because I'm going to demonstrate that I can also do it. Y él a través del engaño, And him, amen, él engañó a Adán y a Eva. he fooled Adam and Eve, Y ellos cayeron. and they fell. Y le fallaron a Dios. They failed God. Y de ahí en And adelante, from there onwards, ese vacío en el corazón comenzó. that emptiness from the heart began. Porque al principio ellos no tenían ninguna necesidad. Because in the beginning they didn't have any Y necessity. desde en ese entonces en adelante, And from therefore Dios le onwards, dijo que tienes que trabajar para ganarte el sostén. God says you must work to obtain, amen, To eat. to eat. Y entonces de ahí en adelante, And there onwards, la mujer iba a tener más dolor cuando fuera a parir. the woman was to have more pain when she was to O give birth. sea, que hubieron problemas después que ellos le fallaron a Dios. So therefore we see there was problems after they failed God. Y ese vacío en el corazón comenzó. And that emptiness in the heart Porque él started. todavía se comunicaba con Dios, Because he still communicated with pero ya God. no era la misma comunión que había. But it wasn't the same community. Porque as it cuando was. él comió de lo que Dios le dijo que no comiera, Because once he ate from something that God told él him not to eat rompió el from, pacto que él tenía con Dios. he ruined the pact that he had with Cuando God. el hombre le falla a Dios, When man fails God, rompe el pacto que Dios tiene con él. he ruins the Hay pact that he had with separación God. entre Dios y el hombre. There's separation between man and Y el God. pecado comienza a gobernar en el hombre. And sin starts to govern in the Y ese man. vacío en el corazón vuelve And nuevamente. that emptiness in that heart. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios Because when we fail y God no nos arrepentimos, and we don't repent, ese vacío comienza a comernos por dentro. that emptiness starts to Porque eat el us from the Espíritu Santo inside. está contrito dentro de nuestro corazón. Because the Holy Spirit Y el is Espíritu constructed into Santo our tú hearts. no lo dejas moverse. And the Holy Spirit won't move Porque quieres escuchar la voz del pecado. because you want to hear the O sea, voice estás of sin. dejando que el viejo hombre vuelva a tomar control de tu You're vida. letting the old man take Y control of your comienzas a life. hacer lo que el viejo hombre te está diciendo que haga. And you're starting to do what the old man Cuando told tú you sabes to en do. tu corazón When you know in your heart que te estás alejando más y más de Dios. that you're getting far and farther from God. Y Dios, eso no es lo que Él quiere, And God, that's not what He sino wants. que nos acerquemos a Él But if we get y closer to busquemos Him, de su and presencia. it's that we seek His Y nos presence, acerquemos a Dios de una manera como Él quiere que lo hagamos. and we do it in a way that how Y He no es a wants to do nuestra it, manera, and not in our way, sino a la manera de Dios. but it's not the form of Dios God. es el que manda, God is the one who no commands. somos nosotros. It's not us. Porque nosotros no nos creamos nosotros mismos. Because we didn't create ourselves. Fue Dios quien nos creó. It was God who created us. Sí, porque a veces dicen, oh, mi papá fue quien me creó. Because sometimes we say it's our Father who No, tu created us. papá se acostó con tu mamá. No, your dad stuck with your mom. Pero Dios te creó en el vientre de tu But madre. God created you in the womb Dios of your creó si mother. tú ibas a ser hombre o mujer. God knew that you were going to be a man Y or a Dios ya woman. sabía lo que tú ibas a hacer en el futuro. And God already knew what you were going to do Porque in the todo future. ser humano aquí en la tierra Because all humans in this tenemos un earth propósito de parte de Dios. have one purpose from God. Nosotros lo hacemos si hacemos la voluntad de We Dios. do it if we do the will of God. Pero si no le hacemos la voluntad de Dios, But if we don't do the will of le God, estamos dando la espalda a Él. we're giving our backs to Him. Por eso digo que desde el principio That's why we say since the beginning, Dios estaba tratando con el hombre. God was trying with the man. Y ya Dios sabía And God already que el knew hombre le iba a fallar. that man was going to Y fail cuando yo him. digo hombre, hombre, mujer, niños, jóvenes, todo el ser humano. And when I say man, I mean man and woman, kids and youth. Everyone Porque is Dios human. es omnipresente, Because God is omnipresent, omnipotente omnipowerful. y todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Él todo lo sabe. Él sabe el futuro. He knows the Él future. sabe
Nosotros sabemos dónde nacimos, cómo nacimos, He knew where we're going to be born, pero Él how sabe we're gonna cómo be born. vamos a morir But He also y knows how we're dónde gonna vamos a die morir. and where we're going to die. Eso nosotros no lo sabemos, That we don't pero know. Dios sí lo sabe. But God knows. Él sabe si nosotros de verdad le vamos a abrir nuestros corazones a Él o no. He knows that we're truly going to give our hearts Él to nos Him da or la not. oportunidad, He gives us an pero opportunity. está en nosotros aceptarlo a Él. But it's up to us Está if en we want to nosotros accept abrir el it. corazón y decirle, entra en mí. It's up to us if we want to Que say, ya no me enter me. cansé que el diablo y los demonios me estén dando bofetadas. That I'm tired of Satan and the demons attacking me. Porque cada vez que le fallamos a Dios, Because every time we fail el God, infierno se ríe de nosotros. hell laughs at us. Se ríe de nosotros. It laughs at us. Dice, wow, mira cómo lo tengo. It says, wow, look how we have Dios it. le habla, Dios le habla. God talks to them, God Pero talks to sigue them. igual. But they stay the same. Vamos a seguir jugando con We're Él. going to keep playing with them. Vamos a seguir jugando con We're ella. going to keep playing with her. Para que tú veas que nosotros los vamos a vencer. So we can tell them that we're going to win them over. Pero hay un Dios de poder But there's a God of que power puede más que todos ellos. that can do way more Que than si they nosotros can. le damos la oportunidad, That if we give them the Él cambia opportunity, nuestra vida. He changes Él our cambia hearts, nuestra our forma de lives, ser. our form of Él being. cambia todo en nuestras vidas. He changes everything in our Pero si lives. abrimos nuestros corazones y dejamos que Él entre en nosotros. But it's only if we open our hearts and let Him enter. Dice Apocalipsis 22:17. It says in Revelation chapter 22, verse Y el 17. espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Amen. Revelations chapter 22, verse 17 says, the Spirit and the bride say, come, and let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who desires to take the water of life without price. Amen. En Apocalipsis 21:6 And Revelations 22, 6 y en la 22:17, and in 22, 16, 17, 17, termina con lo mismo. it finishes with the same. Gratuitamente del agua de la vida. It says the water of life. Y no es que Dios se le olvidó lo que ya Él dijo. And it's not that God forgot what He said. Es que Él no lo sigue acordando. It's that He keeps reminding Que Él es el río de agua viva. that He is the river of living water. Él es el agua que sacia nuestra sed. He is the water that fills up our Por eso thirst. vemos que cuando Él se encontró con la samaritana, That's why we see when He found Himself with Samantara, ella fue allí a buscar agua she went there to find water, y Él le pidió agua. and He asked for it. Y ella le dijo, And she said, tú judío me pide a mí una samaritana agua. you, a Jew, asked me for water, a Samaritan? Y Él le dijo, And He said, si tú supieras quién te habla, if you were to know who spoke me to you, pedirías a mí agua. you would have asked me for Y water. la agua que yo te daré And the water that I give you, jamás tendrá sed, you would never thirst again. porque el agua que Él da Because the water that He gives, son como ríos de agua viva dentro de nuestro interior, it's like rivers of life in our que nos interior ayuda a seguir hacia adelante, that helps us to keep que going nos ayuda a forward, seguir peleando, that helps us que fight, nos ayuda a que no nos rindamos. that we don't give up. Esos son ríos de agua viva Those are rivers of water que in our vienen lives a través del Espíritu Santo de Dios. that comes through the Holy Spirit of God. Y esos son los ríos de agua viva que todos nosotros necesitamos en nuestra That is vida. what we all need in our lives. Porque sin Él, Because without it, nada somos. nothing we are. Podemos pretender ser cristianos. We can pretend to be a Podemos Christian. pretender estar llenos de Dios. We can pretend to be filled Pero with cada God. uno de nosotros sabemos But each and every single one of us know lo que de verdad estamos haciendo en la vida. what we are truly doing in our Sabemos lives. si de verdad Dios está en nosotros. We know if God is in us. Sabemos si en verdad estamos practicando la palabra. We truly know if we are truly practicing with the Y word. sabemos si de verdad en nosotros se mueve Dios. And we know if God is truly moving in our lives or not. Voy a entrar a los tres principios. I'm going to enter the three principles. A lo mejor van a pensar, wow, va rapidito. You're probably thinking, wow, I'm going fast. Pero a mí no me gusta añadir en lo que Dios me está dando. But I don't like to add on for what God is giving me. So, el primer principio, So the first principle, reconocer la sed es el primer paso hacia Dios.
It's to recognize that the thirst is the first step towards God. En Isaías 55:1 In Isaiah chapter 55 verse 1, dice todos los sedientos. No dice alguno. Dice todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. amen. It says in Isaiah chapter 55 verses 1, come everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come buy wine and milk, without money and without price. Y con este verso fue que yo comencé la prédica. And with this verse I started the preaching. Porque ahí dice todos los sedientos. Because there it says everyone who thirsts. No dice alguno. It doesn't say some. Todo. It says all. Porque todos tenemos sed. Because we all have thirst. Todos tenemos sed. We all have thirst. Y esa sed es la sed de parte de Dios. And that thirst is apart from God. Dios no llama a los que tienen todo resuelto, God doesn't call people who have everything sino a resolved. los que reconocen su necesidad. Not all who know they need His necessities. La sed espiritual representa The thirst spiritually represents vacío, emptiness, cansancio, tiredness, falta de búsqueda. and lack of seeking. O sea, Dios, cuando digo que Dios no busca a los que ya tienen todo resuelto, When I say God doesn't look son for estas all those who have personas que se everything creen resolved. que lo tienen todo logrado por ellos mismos It's the people they think that they have everything y resolved que because of them. hablan como si no necesitan de Dios. And they speak like if they don't need God. Actúan como que no necesitan de Dios, They act like they don't need God. pero ellos sin saber But then without realizing que ellos se levantan todos los that días they wake up every day porque el Dios del cielo because the God of les heaven permite levantarse, permits to porque el live Dios del cielo because God from heaven les permite respirar nuevamente, permits them to breathe porque el new. Dios del cielo Because the God from les heaven permite volver a abrir los ojos. permits them to open their eyes. Pero no, yo lo hice todo. But people say, oh no, I did it all. Y no reconocen al que da la vida. They don't realize the one who gives Pero life. aquel que reconoce que necesita de Dios, But those who realize that they need es God lo que Dios sigue buscando. is what God keeps Porque seeking. sabe que ellos saben que necesitan de Dios. Because He knows that they need God. Yes. Porque aunque esté uno en el mundo, Because while one is in the world, cuando ya tú eres marcado por Dios, when you are marked from God, estés metido donde estés metido, it doesn't matter where you're at or where llega you're el in. momento que te The sientes, time comes where you sit I don't belong here. and you feel like I don't belong here. Yo no soy de este grupo. I'm not from this group. Y puedes tener una cerveza en la mano, You can have a beer in your puedes hand. tener un cigarrillo en la You mano, have a cigarette in your hand. pero dentro de tu corazón dices, yo no pertenezco aquí. But inside of your heart you say, Porque I es Dios belong here. diciéndote, tú perteneces al bando de Él. Because it's God saying that you belong next to Pero Him. como no queremos reconocer la necesidad en nuestras vidas, But because we don't want to recognize the por eso es necessity que no in our lives, caminamos hacia Dios. that's why we don't Por walk eso es with que God. no hacemos nada para que Dios nos ayude. That's why we don't do anything for Y God to aunque help muchos us. vienen y dicen, And many come and ay Dios say, mío, ayúdame. oh God, help Sí, me. pero tú lo estás diciendo But you are saying porque that quieres que Dios te saque del aprieto donde te encuentras. because you want God to take you out of Pero the no porque oppression de you're verdad at. te quieres acercar a Él. But it's not because you truly want to seek Him. Porque Dios conoce todos los corazones. Because God knows all of our La hearts. Biblia dice que Él escudriña y mira los The corazones. Bible says that He looks and Y sees cuando our Él hearts. dice, la Biblia dice eso, When the Bible says es that, porque Él sabe nuestras it's intenciones. because He knows our ¿Por qué intentions. decimos las cosas? He knows why we ¿Por say qué las things, hacemos? why we do ¿Por things, qué vamos a los sitios? why we go to places. Dios sabe con qué intenciones nosotros lo hacemos. God knows with what intentions we do Podemos it. engañar a los seres We humanos, could fool humans, pero a Dios jamás lo vamos a but engañar. God we can never fool Him. Pero el amor de Dios es tan grande, But the love of God is so la big, misericordia de Dios es tan the grande, mercy of God is so big, que Él nos sigue dando oportunidad and He keeps giving us opportunities y esperando por nosotros. and waiting for us. Pero también en la Biblia hay un área que dice But there's an area in the Bible that also says, que no para siempre but not always, mi espíritu contenderá con el hombre. my spirit shall be with the men. ¿Qué quiere decir eso? What does that want to Que va a say? llegar el día That day is going to que Dios come. va a dejar de molestar a las personas
si ellas se quieren perder, And if they want to lose themselves, ellas escogieron perderse. they chose to lose Eso es lo que la themselves. Biblia dice. That's what the Bible Porque cuando says. dice no contenderás más con el hombre, Because when it es says, I que te will va a no decir, agree tú with the man, estás you on your own. va a decir que tú eres solo. Tú quieres saber más que yo. You want to know more than me? Te voy a dar rienda y haz lo que tú I'm quieras. going to give it to you. Do whatever you want. Que entonces si usted decide venir a mí, That if you decide to come to me, Él te va a esperar con los brazos abiertos. He's going to wait with you with Pero el open Espíritu arms. no todo el tiempo va a estar detrás de But the nosotros. Holy Spirit's not Va always a going to be llegar el behind momento us. que Dios te va a dejar que tú lo hagas como tú quieres. There's going to be a time where God's going to let you Y do te it vas a how you darte want to. cuenta que You're fracasaste. going to realize you Te vas a failed. darte cuenta que necesitas de Dios. You're going to realize you Y need te God. vas a darte cuenta que necesitas volver a Dios. And you're going to realize that you need to come back to God. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, aleluya. Principio 2. Principle number 2. Solo Jesús puede saciar completamente el alma. Only Jesus can completely satisfy the soul. Oh, solo Jesús. Only Jesus A través del Espíritu Santo. through the Holy Porque Spirit. acuérdate, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Because remember, it's Father, Son, and the Holy Y Spirit. los tres son uno. And the three are one. So, si son uno, So if they're one, cuando el Espíritu Santo está en ti, when the Holy Spirit's in está you, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo. it's the Father, Son, and the Holy Spirit. Porque ellos moran en nosotros Because they dwell in us. y nos guían a toda verdad. And they guide us to Y all nos truth. muestra cuando vamos a ir a un sitio que Él no nos quiere. And it shows us when we're going Y to a nos place that we amonesta shouldn't. y nos deja sentir que no vayamos al sitio. And it bothers us and tells us O we que no shouldn't go. hagamos algo que vamos a hacer. Because He doesn't want us to do O something. tomamos una decisión fuera de la voluntad de Or Él. take a decision that's far from Him. Porque cuando lo hacemos, Because when we do it, hay consecuencias que vienen a nuestras vidas. there's consequences that come to our lives. En Juan 4, 13 al 14, In John chapter 4, 13, verses 13 to 14, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. John chapter 4, verses 13 through 14 says, Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. El mundo ofrece agua The world offers you water que parecen satisfacer that seems to satisfy dinero, money, placer, pleasures, éxito, pero la sed regresa. but the thirst returns. Jesús hace una diferencia radical. Jesus makes a reference to Lo that que Él da no es momentáneo, what He gives isn't just a moment es thing, eterno. it's eternally. Cuando alguien viene a Cristo, When someone goes to Christ, no solo recibe alivio, they don't only just receive recibe relief, una transformación interna. they receive eternal Ya transformation. no depende de lo externo, de lo exterior, They don't depend on the para exterior sentirse lleno. to feel themselves feeling that Porque they're ahora filled. lleva una fuente por dentro. Because now they have something on the Por eso es inside. que Él dice That's why He en says la palabra in the Word que cuando lo reciben a Él son como ríos de agua viva. that those who receive them is like a river of Porque cuando el life. Espíritu Santo se manifiesta en una vida, Because when the Holy Spirit tú manifests in one's sientes un life, poder que sabes que no es tuyo. you feel a power that you know Tú isn't sientes que yours. tu mente va a otro nivel. You feel that your mind goes in another Tú ves las level. cosas de otra manera. You take things differently. Y el mundo se sigue cayendo a pedazos. And the world keeps falling Pero to tú sigues pieces. viendo y tu enfoque sigue siendo Cristo. But your focus keeps being Christ. Porque sabes que por dentro Because you know deeply inside, corren ríos de agua viva por dentro de ti. rivers of life rush through you. La sed del cuerpo The thirst of your body es una cosa is one thing, y la sed espiritual es otra. and the thirst of your spirit is another. La sed del cuerpo tú bebes agua, The thirst of your body, you drink water. pero la sed espiritual But the thirst of
Quien las spiritually, hacía el Espíritu Santo de Dios. it's the Holy Spirit. Es el Espíritu cuando tú dejas que Cristo more en ti. It's the Holy Spirit when you allow Jesus Es cuando to tú dwell in dejas you. que Dios tome posesión de tu vida. It's when you allow God to have possession Y of Él your life. comienza a hacer cambio. And He starts to make changes. Mira, cuando yo comencé en la iglesia, When I started in church, yo era bien rebelde. I was very rebellious. Yo quería que Dios me bendiciera, I wanted God to bless me, pero no dejaba que Él tocara ciertas áreas en mi vida. but I didn't allow Him to touch certain Yo era areas bien of my life. machista I was very, y quería que todo se hiciera como yo dijera. and I wanted everything to go my way. Y aún a los que estaban alrededor mío And those who were around me, me decían, tú le perteneces a Cristo. they told me, you are from Christ. Yo decía amén, I said amen. pero por dentro decía, en casa mando yo. But inside I said, in my house, I'm the one who. Y Dios tuvo que tratar conmigo, And God had to work with me porque Él quería mostrarme because He wanted to demonstrate que to me cuando uno viene a Él, that when one goes to Him, uno entrega todo. one gives everything to Him. Uno se deja llevar por Él. One is guided from Him. No es mitad de corazón It's not half of your y la life, otra mitad es mía, and the other half is mine, porque eso no sirve. because that doesn't work. La Biblia dice The Bible says que uno no le puede servir a dos señores. one can't serve two masters. O le sirves a Dios Either you serve o le God sirves al diablo. or you serve Satan. Porque si tú dices que eres cristiano, Because if you say you're a pero Christian, te llaman las cosas del mundo, but the things from the world pues tú call no le you, estás sirviendo a ningún Dios. then you are not serving Porque la God. Biblia nos enseña Because the Bible en el shows libro us de Juan in the book of John que dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo that all those who make themselves friends of the world se constituye enemigo de Dios. makes themselves an enemy of God. ¿Por qué? Porque no podemos servirle a dos señores a la misma vez. Why? Because we can't serve two masters and gods at the same time. Es cuando tú dices que tienes dos amores, That's when you say you have two a loves. las dos personas estás engañando. The two people you're fooling. Porque no quieres a ninguno de las dos personas. Because you do not care or love the Porque two tu people. corazón está dividido. Because your heart is divided. Y Dios no es un Dios de división. And God isn't a God of division. Dios es un Dios eterno. He's an eternal God. Y Él se da por completo por nosotros. And He gives Y everything nosotros completely tenemos que darnos por completo a Él. for us, and we have to give everything completely to Him. Dios es un Dios celoso. God is a jealous God. Y Él no comparte su gloria con And nadie. He doesn't share His glory with just anyone. Imagínate Dios y el diablo metió en tu corazón. Imagine Satan and God in Te your vas a heart. morir. You're going to die. Porque la guerra que va a haber en tu corazón, Because the war that's going to be in your heart, tú no la vas a poder soportar. you won't be able to support it. Porque Dios va a ganar, Because God's going to pero win. tú puedes perder tu vida en esa pelea. But you can lose your life in that Porque war. quieres servirle a dos señores Because you want to serve two gods. y no sabes a quién de verdad le estás sirviendo. And you don't even know which one you're truly serving. Porque dice en la Biblia, Because the Bible says, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, when the people of Israel were in the desert, que de labio ellos le honraban, from their mouths they worship and pero honor su Him, corazón estaba lejos de él. but their hearts were far from Him. O sea que es fácil decir yo le sirvo a Dios, It's easy to say I serve God, pero con la actitud but with your attitude muestra lo contrario. shows the opposite. Muestra que tú no tienes a Dios en ti. Shows that you don't have God in you. Muestra que tú no tienes compasión. Shows that you don't have Muestra que tú compassion. no tienes amor. That you don't have love. Porque si tú tienes a Dios en ti, Because if you have God in you, Dios es amor. God is love. Y ese amor va a nacer en ti. That love is going to be Y ese born amor in tú you. lo vas a transportar a otro. And that love you're going to transport Tú no into puedes others. decir que tú tienes un Dios de amor en You ti can't say you have a God of love cuando tratas a otras personas mal. when you treat other people Cuando wrong. deseas mal para otras When personas. you desire wrong for Eso other no es people. amor. That's not love. Eso no puede ser amor de Dios. That can't be love for Porque God. aún nosotros siendo pecadores, Because us being sinners, Dios nos ama. God still loves Aún us. sabiendo que le vamos a fallar, Us knowing that we're going to Dios fail nos Him, ama. God loves us. A ti te hacen algo They do something to y you, ya esa persona para ti no existe. and that person doesn't Lo exist to sacas you. de Facebook, You take them out of lo sacas Facebook, de TikTok, You take them out lo of sacas TikTok. de Instagram. of Instagram. Pero Dios no hace eso con nosotros. But God doesn't do that with us. Dios se queda ahí esperando. God stays there waiting. Levántate, Get up. ven,
Come. Te voy a I'm restaurar. going to restore Voy you. a sanar esa I'm herida. going to heal that hurt. Te voy a sanar. I'm going to heal Te voy you. a I'm levantar. going to lift you up. Camina conmigo. Walk with me. Pero nosotros, But us, cuando estamos heridos, when we're hurt, al menos que queremos escuchar es a Dios. the last thing we want to hear is from God. Y Dios nos habla And God speaks to us porque Él nos ama. because He loves us. Porque si no, Él no hubiera entregado a su Hijo unigénito que muriera en la cruz del Calvario. Because if not, He wouldn't have given His one and only Son to die on the cross for us. Un sacrificio que jamás podremos pagar. A sacrifice that we could never Jesús repay. vino en forma de hombre, Jesus came in form of man. que Él no tenía que hacerlo. And He didn't need to do Pero it. como Él nos amó primero, But because He loved us first, Él lo hizo por amor. He did it for love. Él dijo, me van a castigar. He said, they're going to punish me. Porque usted y yo, Because me and you, si sabemos if we que know nos van a dar latigazo, that they're going que nos van a hurt us, poner una corona de espina en la that they're cabeza, going to put a crown of thorns on our que head, nos van a clavar las manos, that they're going to put nails in our que hands, nos van a apuñalar el costado that they're going to punch our ribs and y body, nos van a escupir la and cara they're going to spit on Nos our van a face, dar. they're going to hit y us, tenemos que quedarnos quietos. and we have to stay still. Nadie se apunta para eso. No one will put themselves Nadie through dice, that. yo lo hago No one will say, I por will una do humanidad que tú ni conoces. it for humanity that you don't even Pero know. Dios eso no le importó. But God, that didn't matter. Jesús dijo, Padre, yo voy. Jesus said, Father, Yo I will voy a go. hacer el sacrificio perfecto. I will make the perfect Yo voy a dar sacrifice. mi vida. I will give my Porque la life. Biblia dice que Él dijo, Because the Bible said, He yo doy said, mi vida, I give my pero life, tengo autoridad para volverla a tomar. but I have the authority to Y take por it eso el back. tercer día Él resucitó. And that's why the third day He Y por resurrected. eso Él se levantó en gloria. And that's why He lifted Y Himself por in eso que glory. nosotros podemos tener conexión con Dios. And that's why we can have Por el connection with God. sacrificio que Jesús hizo aquí en la For tierra. the sacrifice that God made in the land. Sacrificio que muchas veces tiramos por el suelo. Sacrifice that we throw Sacrificio away que no sometimes. le damos mucha importancia. Sacrifice that we don't give Porque importance no fue to. nuestro hijo, Because it wasn't our no fue kid. nuestro It hermano, wasn't our no brother. fue nuestro It tío, wasn't our no uncle. fue nuestro It padre wasn't our el father que crucificaron allí, who they crucified there. sino alguien If not someone que Dios envió desde el cielo, God brought from que es heaven, el Hijo de Dios, who's the Son of que God, Él se dispuso a sufrir positioned Himself to suffer y a ser latigado and to be whipped por nosotros. for us and die for us. Amen. Y nosotros siempre pensando que somos la última Coca-Cola del desierto. And us always thinking that we're the last Coca-Cola in the desert. Y en verdad, And in reality, y sé que lo digo muchas veces, and I know I say it many times, somos polvo. we're dirt. Somos polvo. We're dirt. Pero no nos creemos una cosita. But no, we think that we're something so special. Pero somos polvo. But we really are just dirt. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, del polvo saliste, from dirt you came al out of, polvo volverás. from dirt you will return. Y nosotros a veces nos creemos la última cosita en el mundo. And sometimes we think we're the last thing in this world. Pero the del best polvo thing. Dios hizo al hombre. But dirt God made men. No dice que Él creó otra cosa, fue del polvo de la tierra. He didn't say it was from any other thing. He said it's from the El dirt of the polvo que land. mucha gente por ahí lo escupe, The dirt of where people spit at. que lluvia le cae arriba, That water comes from que above. carros le pasan por encima. That cars go by on top De of. ahí Dios nos hizo. That's where God made us from. Y nos creemos a veces, wow. And we think, wow. Y en verdad, somos polvo. But in reality, we're Tenemos just que dirt. reconocer que sin Dios no somos nada. We have to realize that without God, we're nothing. El tercer principio. The third principle. Dios no solo sacía, también nos convierte en fuente para otros. God not only satisfies ourselves, but He also makes you a source for others. Para que tú veas lo que Dios hace con nuestras vidas. So that you can see what God does with Cuando us. nosotros nos rendimos ante Él, When we give ourselves to nos Him, convertimos en un instrumento en sus manos. we convert ourselves to become instruments in His hands. En Juan 7, 37, 38, In John 7, verses 37 to 38, que esto también ya lo usé en parte de la prédica, I also use this in part of the pero lo preaching, voy a leer nuevamente. but I'm going to read it again. Dice, y en el
último día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Amen. It reads in John chapter 7, verses 37 to 38. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Amen. Dios no quiere solo quitar tu sed, God doesn't only want to take your thirst, quiere hacerte un canal. He wants to make you a canal. El que viene a Jesús y cree, Those who come to Jesus and believe pasa de ser necesitado a ser instrumento de vida para otro. you're going to start to become an instrument for the lives of others. Esto habla de propósito, This speaks about purpose, tu testimonio, your testimony, tu vida, your life, tu transformación. your transformation. Empieza a impactar a los demás. Starts to impact others. Ya no eres alguien que recibe, You're not just one now who receives, sino alguien que derrama. but not one that pours. Y cuando digo derrama, And when I say pours, es que cuando tú tienes a Dios por dentro it's that when you have God inside of y you, la gente ve que tú eres diferente and the people see that you're y different, la gente ve que estás pasando por sufrimiento, and the people see that you're going through pero te ven suffering, con una sonrisa. but they see you with a smile. Tú sabes donde uno ve esto, y aunque esto suene un poco loco, lo que voy a decir, You know where one hears this, and this may come off weird, cuando tú vas a un funeral de cristianos, when you go to a Christian funeral, hay personas llorando, there's people crying, pero a la misma vez, but at the same time, muchos dicen, many say, me ganaste la carrera, you win the race. te fuiste primero que yo para el cielo. You went first to heaven before Y gente me. que no entiende eso dice, pero la esposa se le acaba de morir. But people who don't understand say, oh, but the wife who just happened to Y die. él está diciendo que ella le ganó la carrera. And now you're saying that you won the race. Él se quedó solo, He became lonely, pero él está diciendo que ella le ganó la carrera. but he's just saying that she won the Porque es race. que el gozo del Señor Because the joy of the Lord nos hace sentir makes us feel que la persona se fue con Dios that the person went with God, y que tu deseo es también irte con Dios. and that your desire is to also Pero go como with no te ha God. llegado el momento, But because that moment didn't tú come, tienes que seguir tu vida hasta que Dios diga aquí en la tierra. you need to keep going on with your life until God says Pero here. cuando tú vas a un funeral de impío, But when you go to a worldly funeral, tú ves esa gente ahí llorando como si se fueran a morir. you see the people crying there like if they were going to die. Yo me acuerdo una vez I remember one time en el entierro de mi abuela when my grandfather was being buried que mi tía comenzó a hacer un show that my aunt created a show. y mi papá le dijo, And my dad told porque ella her, seguía diciendo llévame contigo, because she kept saying, take me with y mi you. papá le dijo yo te empujo y te meto allá adentro con ella. And my dad said, I will push you and make you go with Y ahora yo them. me río, And now I laugh. pero es para que usted vea cuando la persona no tiene a Dios en el corazón, But that's when you go to see when the person doesn't la have God in their ignorancia heart. que dice. The ignorance that Porque they en say. verdad, Because in mi reality, tía quería irse con mi abuela en aquel entonces. my aunt wanted to go with my grandma at that time. Seguro que no. No, Mi she tía didn't todavía want to. estaba joven, She was still young. pero quería hacer un show. But she wanted to make a show. Pero los cristianos no hacemos show. But the Christians, we don't make a show. Nosotros sabemos para dónde la persona se va. We know where that person's going. Nosotros decimos, bueno, ganó la carrera. We say, wow, they won that race. Ahora sí que tengo que buscar más de Dios. Now even more I have to Porque see yo quiero God. volverla a ver. Because I want to go back and Porque see yo lo them. quiero volver a ver. Because I want to return Porque and see si them. me desvío de la carrera Because if I fail in this y race la muerte me alcanza, and the death reaches no voy a me, lograr a ver ni al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el cielo, I won't even be able to see the ni Father, a Son, la and the Holy familia que se Spirit, fueron con el Señor. or the family that went with Christ. Pero eso es una sed But that's a thirst que tan solo Dios puede saciar en nuestras vidas. that only God can fill in our lives. Nadie puede No saciarlo.
can No fill hay that. hombre, nadie, There's no nadie man, no que one pueda saciar esa sed. who can fill up that Te thirst. adoramos. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, When we live without Christ, fingimos ser felices. we start to become happy. No, no. We, We Fingimos. pretend. we We pretend pretend to be happy. to be happy. Porque en verdad, delante de la gente, Because in reality, in front of the people, somos como un payaso. amen, We become a clown. we become a clown. Que nos pintamos la Or cara, we paint our face, no literal, not literally, pero riéndonos, but laughing, demostrándole a la gente, yo soy feliz. demonstrating to people, I'm Pero happy. dentro de tu corazón, But inside our tú heart, sabes que no lo eres. you know that you're not. Todos pasamos por eso. We all go through that. La verdadera felicidad The true happiness la da Cristo. Christ gives. Él es el único que nos puede hacer feliz. He's the only one who can make us happy. Yo he visto personas en una cama I've seen people in a bed a punto ya de morir about to die, y con una sonrisa and with a smile diciéndonos, saying to nos us, vemos en el cielo. I will see you in Y esa heaven. persona está ahí que sabe que va a And morir that person there knowing they're going to y me die. está diciendo, no se rindan que los veo en el And cielo. they say, don't give up, because I will see you in Y heaven. eso es el gozo del Señor. And that's the happiness from Eso es God. una sed que Dios sació. That's a thirst that God filled. Porque Dios vive en nuestros corazones Because God lives in our hearts cuando nosotros abrimos esa puerta. when we open that door. Pongámonos de pie. You may now be standing on your feet. Te adoramos y